Santiago del Estero tiene una rica historia. Hay hombres y mujeres, personalidades y personajes que aportaron para escribirla. En estos últimos 50 años fuimos parte de ese maravilloso capítulo y protagonistas de esa historia. En busca de testimonios, experiencias y vivencias, vamos a caminar las calles de ciudades y a recorrer los caminos para desgranar y conocer más sobre nuestras costumbres, tradiciones, nuestro presente y cómo miran los santiagueños al futuro. Futuro del que queremos seguir siendo parte. Ha transcurrido medio siglo y en el afán constante de servir a la historia y a la cultura, el compromiso es saber cómo los santiagueños atesoran en sus memorias y en sus retinas miles de recuerdos y anécdotas que merecen y valen la pena ser contadas y conocidas. En el año 1941, un visionario ucraniano llegaba a territorio santiagueño, don Israel Benjamin Weisburd. Llegaba hasta este paraje a 260 kilómetros de la capital, donde estamos ahora ubicados, para montar y crear una mega estructura de avanzada en ingeniería para aquellos tiempos en nuestra provincia. Don Israel Benjamin Weisburd llegó hasta este lugar para fundar y crear la fábrica de tanino Weisburd, una obra de ingeniería avanzada que contaba con la segunda estación de servicio que expendía combustible en todo Santiago del Estero. Contaba con un hospital modelo, luz eléctrica que era generada por calderas. Además también tenía una red de telefonía que comunicaba no solamente a esta localidad llamada Weisburd ahora, sino a otros parajes cercanos donde también se trabajaba con el tanino. Tenía una pista de aterrizaje y hasta un avión sanitario que muchas veces sacó de apuros y cubrió emergencias en esta fábrica. Hoy en 50 años con nuestra gente vamos a conocer más sobre la rica historia que tiene el interior de Santiago del Estero. Y en este caso, aquí en Weisburd, conocer cómo en el año 1940 un visionario ucraniano llegaba hasta este paraje donde no había absolutamente nada y creó un vergel de mega estructura de ingeniería y tecnología para aquella época que hizo que Santiago del Estero sea epicentro económico y productivo del tanino. Y desde aquí se extrajese de la madera santiagueña el producto tan importante y tan codiciado en el exterior y fuera sacado para ser comercializado en diferentes países. Nos ponemos cómodos en este horario del almuerzo para compartir 50 años con nuestra gente y nuestra rica historia. Por el 1906, retomando un poquito la historia, ¿no? Este paraje era el Bravo y viene de don Benjamin Israel Weisburd, de Ucrania. Era ruso-judío y por las problemáticas de Europa ellos buscaban paz, tranquilidad, nuevas tierras, nuevos horizontes, ¿no es cierto? Entonces se vienen en barco hasta una comunidad judía, se instalan en Moisés Ville, Santa Fe. Desde allí don Benjamín camina un poco más al interior, llega hasta don Julio Ace, que es un pueblito de aquí cercano, 20 kilómetros aproximadamente, donde empieza a trabajar, porque ellos venían a trabajar. Y bueno, se hace administrador, era una buena persona, responsable, laboriosa. Entonces decide emanciparse, ¿sí? Salir buscando nuevos horizontes por sí solo, como quien decía, independizarse de don Julio, que le había dado la primera mano. Entonces llega a estos parajes, antiguamente el Bravo, se hace conocedor de la zona, se encuentran con los vecinos y bueno, empiezan a tramitar, se ve que había terrenos fiscos del gobierno y es así como comienza su latifundio. A sus espaldas tenemos esta estructura imponente. ¿Qué es esto? ¿O qué fue? Este es el emblema de nuestro pueblo, el orgullo. Por ahí cuando hablo con gente mayor, le caen lágrimas, porque la fábrica de tanino ha sido el auge, el apogeo de nuestro pueblo. Allá por el 1941 fue fundada.
por don Benjamín, don Isaac y Demetrio Miranda, que ha sido el que construyó, ¿no? Eran gente que venían de otros lugares, por eso vas a encontrar el apellido Hoglar, Sabín, Paladea, Clark, Eber. Siempre me ha llamado la atención todo eso. Esos apellidos extraños para lo que es Santiago del Estero. Generalmente González, Jerez, bueno, son comunes, ¿viste? Godoy, pero estos apellidos siempre me llamaron la atención. Y eran inmigrantes que venían con don Benjamín, justamente a trabajar con él. Don Benjamín Weisburg. Él los traía a todos sus parientes, le decían ellos, ¿no? Los judíos. Y bueno, se instalaron y se fundó la imponente fábrica de tanino, algo insólito para la zona del departamento Moreno, que era una zona de quebrachales, o sea, que no había agua, porque las tanineras generalmente requieren muchísima cantidad de agua, como la Mimosa, la Forestal del Chaco, que eran las grandes tanineras, algunas a la vera del Pilcomayo, de Bermejo. Y bueno, lo raro de esto era que don Benjamín Israel Weisburg construye una fábrica de tanino en medio de la nada, del monte. Era un visionario prácticamente. Exactamente. Entonces, ¿qué hace? Construye pozos. Hay uno en el 9, que quedan 9 kilómetros. Que es un paraje, digamos. Un paraje. Otro en el 17, que queda 5 kilómetros. Otro en la represa norte, que le decían, y en la represa sur, ¿sí? Entonces, 4 pozos con un caudal de agua inmenso, porque de profundidad unos 45 a 50 metros, calzados con durmiente, más o menos como 4x4 el perímetro, el diámetro, ¿no? Ahora, la calidad del agua, luego de que Weisburg construyó estos pozos para luego comenzar esta actividad tan importante que ha visto crecer a este pueblo Weisburg. Es impresionante porque se hicieron estudios y es de máxima pureza el agua. Sí, es potable totalmente, libre de arsénico, eso lo hicieron los laboratorios. Y bueno, ahí otro misterio, ¿no? Cómo él conseguía agua dulce, y quizás hoy los que vienen con nuevas tecnologías no consiguen agua ni para los animales, porque a veces tiene mucho arsénico, es muy salada, o sea que la verdad que ahí también había algo de misterio, cómo lo hacía él, conocimientos que él traía de otros lugares, de Europa. Y contaban ellos con una línea telefónica. Desde la casa central había 5 líneas, una para el aserradero, otro para la casa central, otro para las tinajas, otro para Villafani, que se llamaba entonces, y Villabrán. O sea que estaban telefónicamente comunicados ellos. ¿Qué año era esto? Y esto en 1941 hasta 1955, que es cuando empieza a decaer la firma. Ahora, 1941, y estamos hablando que estamos a 260 kilómetros de la ciudad capital de Santiago del Estero. Y ya en 1941 este pueblo tenía una red telefónica. Contaba con agua potable, teníamos luz eléctrica, todo a vapor, con las calderas, como te comentaba hace rato, que la chimenea que ven ahí de 30 metros de altura, que hoy se está viniendo abajo, dejó de cumplir su rol, era para alimentar las calderas justamente. Y esto era un vergel en medio de la nada del departamento Moreno, que era prácticamente parte del Chaco santiagueño, o sea, montes y bosques vírgenes prácticamente. Félix, ¿qué es el tanino? Porque bueno, uno conoce Weisburg por la historia cargada de emotividad, de avance para esa época, pero bueno, lo que usted tiene a sus espaldas y está frente de nuestros amigos que nos están viendo hoy, es la fábrica de tanino. ¿Qué es el tanino? ¿Y de dónde se extraía? El tanino se extraía del quebracho colorado, ¿no es cierto? Del rolizo que le decimos nosotros, que es el tronco, ¿sí? Se lo traía en carro, porque ese tiempo no había medios de transporte como los de ahora. La tracción a sangre con animales, y bueno, estaban los carreros que le decíamos, traían a la fábrica, aquí se lo hacían en rodajas, luego eso iba a una trituradora, y ahí el extracto era el corazón, ese rojizo que tiene el quebracho. Eso se lo sacaba medio líquido, ¿sí? A medida que se iba enfriando, se iba endureciendo. Por eso es que había que hacerlo con vapor, caliente, y había los estibadores que tenían que cargarlas al hombro, llevarlas
al vagón de carga, al trote, porque imagínate, era medio caliente todavía. Me contaban algunos que han trabajado, ¿no? Que ahora ya murieron, pero esa era la labor de ellos. Y la fábrica trabajaba las 24 horas, de 8 turnos cada uno. Un silbato dice que anunciaba el inicio y el final de cada jornada. 8 horas diarias, te imaginas, no paraba nunca. Era un ulular de gente que iba, que venía, que todo el tiempo. Era como una ciudad. ¿A dónde se exportaba el tanino que se extraía y se manufacturaba aquí en Weisburg? Se iba a Japón, Estados Unidos, Alemania también. Y aparentemente se lo utilizaba para las curtiembres, también para las otras industrias de la época. Weisburg, al igual que otros poblados del interior de Santiago y de nuestra Argentina, crecieron a la orilla de las vías del ferrocarril. Sí, señor. Pero lo que tiene, la particularidad que tiene Weisburg, es que tenía como una red interna ferroviaria. Exactamente, justamente con el propósito de sacar los productos, ¿no? Entonces don Benjamín Israel Weisburg hace un contrato con Ferrocarriles Argentinos, 1916 más o menos, empieza el ramal que iba desde Quimilia a Montequemado, él lo toma en Mirabal. Mirabal también viene de un nombre de un conquistador, me decían los lugareños, un conquistador español. Entonces en Mirabal hace el ramal a Weisburg, 20 kilómetros más o menos, de Weisburg lo expande hasta Villabrana, donde se hacía como una O, como te contaba, para que gire el tren, siga hasta las Tinajas, Villafani en esa instancia, y allí también hacía otra O para volver a tomar el camino que había iniciado. Y bueno, se sacaba leña corta, leña campana, como decía don Manuel ahí, todo lo que era producto forestal. Eso eran 3 veces a la semana, y los martes, jueves y sábados era también de pasajeros, o sea que la gente también con el tren era un medio de comunicación, como te contaba, la gente de Buenos Aires venía para sus vacaciones o mandaba encomiendas. Y nosotros en la estación era una algarabía porque ahí pasábamos un buen momento, como te contaba, jugando a distintas cosas, trompo, chanta. ¿Qué actividades se realizaban, por ejemplo, en un día en que llegaba el tren de pasajeros? Que usted decía era la atracción del algarabía. Bueno, por ejemplo, mira, yo con la zorra transportaba, en Villa Grande te hablo, ¿no? Tenía una zorra y un burro y con esa hacía de taxi flex, llevaba la mercadería de la gente, las encomiendas que eran pesadas. Y también aprovechábamos para sacar el agua porque había sequías que duraban, no sé, según lo que recuerdo, 9, 10 meses sin lluvia. Entonces el tren nos brindaba agua. En esa O que te decía que hacía, o como quieran, en Villabrana nosotros, la gente, toda la comunidad de Villa, con los tachos tratábamos de sacar todo el agua posible porque ahí iba despacito. Hasta que giraba, le sacamos todo el agua que podíamos para tomar. Claro, que eso fue en la década del 70, donde se produjo una intensa sequía en Santiago y hubo hasta pelea entre santiagueños por el agua. Por supuesto, a mí me empujaban para que entre el otro con el baldecito a sacar agua. A mí se me quedó una retina, pero grabado para siempre. Ha sido una época muy dura. Y los animales también morían en la represa. ¿Por qué? Porque el agua se iba teñiendo de verde. Y mi mamá, la gente también utilizaba agua de represa verde, pero ¿sabes qué? Le introducían quimil para aclararla, hacerla clarita. Y después la hervían, digamos. Sí, después la hervíamos, tomábamos, o se lavaba la ropa blanca, el delantal, que siempre los alumnos iban impecables a pesar de todos estos problemas que había. Con el tren surgieron los pueblos y cuando el tren desapareció, algunos pueblos fueron desapareciendo. Esa es la historia de Santiago del Estero y de muchos lugares. Muchos lugares de la Argentina. Exactamente. Ver esta mega estructura que hoy está prácticamente abandonada y que fue el motor, lo que impulsó a la economía y a ese tiempo de bonanza que tuvo Weisburg. Y siento mucho dolor, como todos los mayores, ¿no? Los hijos de este pueblo que supieron vivir. Yo no lo viví ese esplendor, viví otra etapa, también linda, con la cooperativa, cuando se formó la cooperativa, cuando quiebra aquí la fábrica de tanino. Y siento el dolor y esto tendría que haber sido... Pero ¿qué pasó? Faltó apoyo gubernamental, faltó apoyo, como te contaba, de don Benjamín, que se hizo viejo y los hijos no siguieron lo mismo
con los mismos objetivos. Como todo joven desea emanciparse, Claro, irse a otro lugar, buscar el progreso. Son factores que alteraron esta. Quizás hubiera seguido, no sé hasta cuándo, porque no te olvides que la tecnología también iba reemplazando al tanino. Ya no era el tanino tan básico, ¿no? Porque surgen otras artificiales que van suplantando a lo natural. Y son cosas, yo pienso que son lapsos, son momentos, y de la vida hay momentos de esplendor. En uno mismo hay momentos buenos, hay momentos malos. Lo importante es nosotros que seguimos luchando, tirando, como se dice, tratando de seguir adelante. Es asombroso saber que funcionaba una fábrica, Sí. que tenían tendido telefónico, Sí. que tenían 6 días a la semana el servicio de Sí, ferrocarril, que tenían un hospital modelo, que ya vamos a hablar sobre ese Sí, tema, sí. pero que además a todo esto se le suma un avión sanitario. Sí, señor. En el 1955, según lo que me relataban pobladores, ¿no?, de aquí, se produce un accidente, estalla una caldera, porque las calderas producían vapor, y el vapor energía a su vez, ¿no?, para mover los motores, para la luz de las calles, de las casas. Era luz, no era continua, ¿no?, discontinua. Por ejemplo, de 8 o 4 horas, no recuerdo bien, pero no era continua. Lo importante es que sí había luz en las casas. Y bueno, se produce ese accidente donde las calderas llevan de esas tapas pesadísimas, arrasa con 3 operarios, uno prácticamente murió en el acto, 2 quedan malheridos. El avión sanitario de la firma Weisburg y compañía llega en 15 minutos. Lo llevan, pero uno murió en el camino y otro allá en el hospital. Claro, esto quiere decir que la firma Weisburg tenía hasta su propia pista de aterrizaje. Sí, señor. Pista de aterrizaje, avión sanitario, avión donde traía a los ingenieros que, como te decía, que a la vez se intenta hacer la carboquímica. Funcionó bien, era una planta piloto, como un ensayo, pero los ingenieros eran de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque trabajaba con Williams compañía, ¿no? Así que estaban haciendo un ensayo, como te decía, y de la chamisa, o sea que no se desperdiciaba nada del monte. El tronco, como le decimos, iba para hacer tanino, y los gajos, la chamisa, fachinar, era mediante un proceso, o sea, entre otras cosas, se obtuvo alcohol etílico, ácido cético, alquitrán en gran escala, que se puede apreciar todavía en algunos piletones. También se ensayó en mediana escala aceite para motores, detergente. Pero eso no tuvo larga duración porque era muy costoso. Como te digo, venía el ingeniero de Estados Unidos en avión, y en avión se lo traía hasta aquí. Claro. Era un polo industrial prácticamente. Era un pueblo industrial, ¿por qué? Porque viene el hombre con la revolución industrial, don Benjamín Weisburg, viene de Europa. Claro. Ahora, así que, ¿se habla de la primera estación de servicio en Santiago, aquí en Weisburg? sí, teníamos, justamente estamos aquí cerquita de lo que quedó. Lo que fue el surtidor. De lo que fue el surtidor. Dicen que se conseguían hasta en Capital y después Weisburg. Quintina y Quimili no tenían. El Robin Hood estuvo en Weisburg. Sí, ¿Cómo sí. es esa historia? Bueno, mira, cuando da quiebra la firma Weisburg Compañía en 1969 más o menos, aparece Castro Cora, ¿sí? ¿Quién fue Castro Cora? Vamos a hacer un poco una revisión histórica. Y según dicen era un militar retirado o que estaba prófugo de la justicia, más seguro prófugo. Era un hombre buscado en todo el país. Sí, señor, intensamente buscado, y se viene a Weisburg. Y se hace pasar como administrador general de la firma Weisburg, que viene a terminar con lo que quedó, ¿sí? Vender todo, esa era la idea. Y cuando viene y se encuentra con esta gente que estaba pasando muchos problemas económicos, de organización, estaban abandonados, había mucha miseria. ¿Bien? ¿Qué año fue? Y 1969, 70. 70. Y bueno, este señor empieza a organizar, la gente lo empieza a tomar cariño porque veía que se preocupaba, empieza a poner orden, adquiere una flota de camionetas, 2 o 3 creo que son, nuevas, con las que patrullaba el pueblo, donde había así cosas desordenadas, les ponía orden, que limpien el frente, que si no tenían pintura les daba para que pinten sus casas, porque estaban total abandono el pueblo.
Y él forma como una especie de policía. Exactamente, un cuerpo de Boy Scout, le dicen Ajá. aquí los jóvenes todavía, algunos viven de los que formaban parte de ese cuerpo. Y ellos, la misión de ellos era vigilar que nadie haga disturbios, por ejemplo en un baile social, si alguien hacía un disturbio, dice que lo llevaban y lo dejaban a X kilómetros como para que no vuelva a molestar. Claro. Volvía el otro día el pobre. Y bueno, esa era una de las estrategias que tenía para poner orden. Y bueno, Castro Cora se hace administrador, pide un subsidio de gobierno, paga los sueldos atrasados, también empieza a movilizar aquí la fábrica de vagones, y así empieza a dar trabajo a la gente. Y la gente empieza a querer a admitirlo, sí, primero no, pero después lo empieza a aceptar y los empieza a respetar sobre todo. Y como quería que haya alegría, decía, ¿no? En una anécdota, el pueblo que estaba triste. En 1968 creo que sale campeón Santiago del Estero, por primera vez en básquet. Entonces trae a los muchachos, pero como no había canchita de básquet, en menos de una semana lo hace construir una cancha de básquet con tribuna. ¿Cómo hacía? Buscaba muchachos que estaban conversando, un grupo ahí, vengan muchachos, vamos a trabajar 6 horas. Trabajaban 6 horas, vamos a buscar otro, descansen ustedes. Y así lo hizo en menos de una semana. Todavía está la canchita de básquet. Y los jugó el seleccionado del 68, campeón santiagueño, sí, jugó aquí en Weisburg. Aquí en Weisburg, porque aquí también, desde ahí se empieza a amar el básquet. Weisburg siempre ha sido muy representativo en cuanto al básquet, el fútbol también, ¿no? Pero de ahí se empieza a amar el básquet. Y bueno, Weisburg tenía un mejor equipo que todo aquí en la zona, en básquet. Y era a raíz de eso, de que le han inculcado don Castro Cora. Ahora, Castro Cora era intensamente buscado en todo el país por la policía porque se decía que era una especie de embaucador, de estafador, pero que en realidad después con el tiempo se sabe que fue denominado el Robin Hood, porque ayudaba, o sea, le sacaba a los más ricos para darle a los más pobres. Exactamente. Bueno, cuando él, se entera que lo busca, que vienen a llevarlo, ¿no es cierto? La gente misma lo ayudaba, porque el camino era por acá, por donde estábamos nosotros. Este era el camino que iba a Quimilí, después hacía ahí doblaba hacia el este, y era bastante largo y de tierra. Entonces la gente le empieza a tirar quimiles, árboles, espinas, para que la comisión que venía a buscar a Castro Cora no pase. No pase o demore, hasta eso lo hacen escapar por la Villabrán, Amamá, la Ruta 5, y bueno, es un chocorral y después lo toman preso en el tren. Y ese fue el paso por Weisburg de Castro Cora. De Castro Cora, el Robin Hood. El Robin Hood de la época nuestra. Claro, y hoy en día está preso. Dicen que está preso porque en el Diario Liberal he leído, me trajeron una anécdota de él, que lo mismo que hizo aquí, hizo en Galvez, creo que es una localidad de... El gobernador Galvez. Y bueno, ahí lo tomaron preso, pero jamás se le pudo comprobar que estafó, que hizo esto, que hizo aquello, nada. Nada, claro, así que por eso. Claro, o sea, quedó sobreseído por una cuestión por falta de pruebas. Exactamente. Castro Cora se llama este hombre. Sí, señor, un militar. Un militar que nosotros lo recordamos de parabienes porque puso orden, puso fe nuevamente en un pueblo que estaba a la deriva. O sea que tan estafador no era, no. Usaba sus artimañas para darle a la gente que necesitaba. Y todos los que eran del cuerpo que él había formado lo recuerdan bien, sí, estrictamente como militar, 6 de la mañana arriba. Que gimnasia y después un buen desayuno y después las recorridas, las actividades tipo militar. Claro. Bueno, Félix, vamos ahora a conocer lo que es el interior de lo que fue el motor que impulsó a Weisburg, que es la fábrica de tanino. Pero además también, aprovechando que es nuestro guía, vamos a conocer lo que fue un hospital modelo aquí en Weisburg. Bueno, ahí estamos, mira, poquitos pasos, ¿no? Vamos a conocerlo entonces. Vamos a ver si nos dejan entrar porque ahora viven familias ahí, ¿no? Por lo menos lo vamos a ver. Lo vamos a ver de afuera. Sí. Bueno, el primero. Vamos. ¿Cómo era la vida en esos tiempos de apogeo de esplendor de Weisburg?
Usted seguramente era muy joven. Sí, sí, sí. Cuando yo he ingresado aquí al trabajo, ya con la firma Weisburd, ingresé como menor de edad con la libreta de menores. Trabajaba en la sección forestal en el aserradero. Había aserradero, trabajábamos en trabajos varios, cargada de vagones, cargada de astilla en vagones, cargada de carbón, cargada de durmientes en chatas y vagones. Y así se trabajaba, y mientras tanto después al mismo personal que nos tenían ahí, que éramos todos jóvenes, un piquete de 21 hombres, 21 muchachos, y a los 21 nos tocó el servicio militar después. Hay ciertas cosas que cuando uno llega a Weisburd, y nosotros que llegamos muy temprano, nos fuimos enterando. A ver, por ejemplo, la panadería, que sí, todavía sigue el edificio en pie. Sí, sí. ¿Qué nos puede contar sobre eso? ¿Cuántos kilos de pasa hacía por día? ¿Cómo era? Muchísimo, no tengo idea, pero muchísima producción. Era de los Hoglar. Era un gallego el dueño que comandaba, trabajaba en la planta. Y bueno, de ahí todavía están los hijos en la panadería, en la casa, en la vieja panadería. Ya no funciona como comercio. No. Ha dejado de funcionar. Los muchachos ya están en otra cosa. Weisburd tenía hasta una moneda propia. Sí. Un sistema monetario, sí, económico, sí. Que tuvo su apogeo. ¿Cómo era? Se llamaba un giro. Un giro. Un giro. Pero era muy respetable la firma. Se lo recibían de la mano como a pan caliente porque valían. Tenía buen respaldo económico. Entonces no había inconveniente con ese tipo de moneda. A ver, por ejemplo, ¿cómo era? ¿Era un papel? Era un papel así. Así más o menos unos 18 centímetros por 12 centímetros más o menos de ancho. ¿Funcionaba paralelamente a la moneda oficial? Aquí tanto en el pueblo no, pero afuera sí, porque se iba a hacer compras afuera. Por Aquí ejemplo, solamente la firma Weisburd funcionaba con su almacén y toda la administración de todo el negocio, el comercio. el comercio. El movimiento económico era importante. Importantísimo, importante. Todo venía por vagones. La cerveza, el vino, los fiambres, todo en vagones. Toda esa mercadería llegaba a Weisburd. Llegaba a Weisburd. Nosotros descargábamos con camiones allá en la estación, los vagones, y traíamos para ahí el vino, la cerveza, y se guardaba en un... Sótanos. En un sótano. Ajá. A ver, vamos a eso. Espectacular. En aquella época obviamente no existían las heladeras. No. Y estas casas que pertenecían, digamos, a las máximas autoridades de la firma Weisburd, habían sido construidas, y la arquitectura que tienen estas casas fue tan avanzada en esa época que tenían sótanos. Claro, sí. Y eso permitía que tanto la bebida como los alimentos se mantengan refrigerados. Sí, sí, así era. Así era. Lo que tenían guardado ahí era un depósito muy fresco. Y estas viviendas se hicieron en 1946, ideados por el ingeniero Weisburd, León Weisburd. Estas viviendas, en 1946 se han construido todas las viviendas de este tipo. Weisburd tuvo cine, Sí. un cine, una sala de cine. Sí. ¿Cómo fue eso? Era los sábados solamente, sábado y domingo. ¿Usted lo conoció o era muy Claro, chico? ¿Sí? lo conocía, sí, yo era un muchacho todavía de 14 años, trabajaba aquí como empleadito en una casa de los Lunas, de doña Máxima Luna. Y bueno. Y la atracción de los sábados y domingos era ir al cine. Ir al cine. Para nosotros los menores valía 60 centavos la entrada. Ajá. Y yo trabajaba para la señora Máxima de Luna y ella me regalaba 60 centavos los sábados para que vaya al cine. Para que vaya amén de mi sueldito. De su sueldo. Que ganaba 15 pesos. Nos contaban que, por ejemplo, el cine de Weisburd proyectaba las mismas películas en simultáneo los estrenos que había en Buenos Aires. Sí, de ahí traían
las películas. Las películas. Sí, sí. Ah. ¿Se filmó una película aquí en Weisburg? Sí, en Malambo. Santiago del Estero, Santiago del Estero donde el sol es más sol, Santiago del río dulce y el río salado, Santiago del Estero, tierra de leyenda. Vi de un hombre allá en el río. Parecía un alma en pena que iba mirando arriba. Hay ser Malambo que ha visto una nubecita. Así andamos los de Santiago, mirando las nubes como si fueran golosinas del cielo. A ver si llueve. En Malambo, pero eso se hizo en el 17. Es un paraje... Claro, de aquí a 5 kilómetros, también propiedad de la firma Weisburg, dentro del mismo extensión de terreno de la firma. Y bueno, y había sido que tenía que llegar un tren. Con los actores. Claro, con los actores. Y los equipos. Sí, sí, los equipos. Pero había instalaciones hechas dentro de las vías. Y viera usted el movimiento que se ha armado para poder desarmar y poner al costado de las vías, porque la máquina ha pasado. Y seguramente ahí iban filmando. Ha filmado. Todo. Claro. ¿Y usted mucha gente, nosotros éramos chicos. Ustedes forman parte, o sea, los pobladores de Weisburg fueron los extras, digamos, de esa película. Sí, sí. Lo que estábamos al costado de las vías. Y usted era changuito. Un changuito. Fueron llevados por un maestro. Un maestro nos conducía a nosotros. Como antes nos habían repartido un pan francés de este tipo, así, largo. De esos grandes. Sí, uno tenía a mi hermano y uno tenía yo, y el maestro nos agarraba a los dos, cuando vino la máquina. La máquina. Así que ahí después nos liberaron, nos dijeron que ya estaba. Díganle al patrón. ¿Qué siente ser parte de la historia de Weisburg? Y bueno, estoy agradecido de la vida que he pasado, no la he pasado nunca mal, pero en mis principios siempre he sido un obrero que no me quedaba, trabajaba en los aserraderos, en la fábrica de tanino en los trabajos más duros, porque nos llevaban en changa nosotros del aserradero a la fábrica, y yo era de turno relevante, entonces tenía... los lunes y martes me tocaba el lunes en la ceniza, en las calderas, para sacar la ceniza, el fuego de las calderas, que volteaban cada hombre que atendía la caldera. Y después a cargar para afuera la ceniza, y después la gente llevaba al monte la ceniza. Y bueno, así he pasado. Y después el segundo trabajo, el día martes, por ejemplo, del turno relevante, ya nos tocaba de 8 a 4 de la mañana. Y ahí trabajaba en el peor trabajo, en la descarga del aserrín caliente, de los vacuums que se descargaba el aserrín. Entonces, con 2 horquillas había que tirar para sobre un emparrillado, con un, ¿cómo se llama esto? Bueno, llevaba y tiraba sobre de automáticamente iba y caía sobre una cinta.
y la cinta trasladaba el aserrín para las calderas, y las calderas estaban a la fila, en otro sector. ¿Se extraña esos tiempos de esplendor de Weisburg? En el que Weisburg era un motor económico. Claro, porque la vida era completamente distinta, pero había una diferencia con los forestales que trabajábamos en otras secciones, donde percibíamos menos, el jornal era menos. Los que vivían la etapa de esplendor eran los que se desempeñaban como personal de la fábrica, de tanino. Tenían mejor remuneración y vivían económicamente mejor que nosotros. Había tienda, había mercaderías en abundancia, ellos llevaban lo que querían. Y no precisamente nosotros, porque nosotros estábamos manejados con vales y percibíamos menos. Más allá de esos momentos difíciles, usted ha trabajado desde muy pequeño, trabajos muy sacrificados, duros. Sí, sí. ¿Se siente un agradecido de la vida? Y sí, sí, porque soy un crucillista cristiano, estoy siempre con mucha fe cristiana y bueno, me conformo con la vida que he pasado, con la vida que he hecho. He servido todo lo que he podido. En 1997 me jubilé recién. Bueno, pero lo que le ha dado Weisburg a usted después lo ha volcado como funcionario, como comisario municipal. Claro, también. Vale decir que al pueblo que no figuraba, porque yo he hecho toda la infraestructura del pueblo. Vaya si estará agradecido Weisburg con usted entonces. Claro, sí. ¿Qué significa para usted Weisburg? Y bueno, tiene un alto significado porque aquí he hecho mi vida, me he casado y he hecho una familia y gracias a Dios mis hijos están, no digamos mal, porque han estudiado. Es un agradecido a Weisburg. Un agradecido a Weisburg. Aquí se ha formado mi familia, ahora ya son hombres y bueno. Y hombres de bien, hombres y mujeres de bien. Sí, gracias a Dios. Estamos felices. Están felices. Gracias. Yo nací en Weisburg, soy hija ya fallecido de Pascual Luis Medina y mi padre fue maestro, director. Ahí nacieron mis hermanos, vivía toda mi familia. Yo vengo de una familia materna paraguaya. Mi madre era paraguaya, que cuando pasó a la Argentina, fueron recogidos, porque mi abuelo huyendo de la guerra del Paraguay, fueron recogidos por ellos y cuando vino para armar la fábrica de Weisburg, Baranda, que todavía está en la fábrica el nombre Baranda, los trajo a todos ellos y así han venido muchos paraguayos que trabajaron en la fábrica. Ahora, usted cuenta que su abuelo materno viene huyendo de la guerra del Paraguay, pero hay una historia muy particular porque él cruza a Argentina con toda su familia, sus hijos disfrazados todos de mujeres. De mujeres, porque él perdió la guerra en el Paraguay, mi abuelo José Ayala, y vino con Hilaria, su esposa, y sus 11 hijos, huyendo porque a él lo buscaban para fusilarlo en el Paraguay. Entonces, ahí fueron, digamos, recibidos por el corazón solidario de Baranda, y bueno, estuvieron ahí hasta que él fue llamado para venir a armar la fábrica de Weisburg, y después él los trajo a todos a Weisburg. Así que sí, una gran colonia paraguaya, no chaqueños, paraguayos. En su momento, en su época de esplendor, Weisburg era, como dicen ustedes, los nativos de Weisburg, un vergel, una isla. ¿Por qué? Belleza. Y porque uno viajaba por el monte. Cuando vos llegabas a Weisburg, decía, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Era algo que dentro del corazón mismo del monte santiagueño estaba Weisburg. ¿Pero qué era Weisburg? Casas, como esas casas de barrio, esas casas, las calles delimitadas, tenían agua, luz,
luz, agua, luz, una vida llena, ¿cómo te puedo decir? Tan felices éramos porque había trabajo, todos trabajaban. Había trabajo para todos. Trabajo para todos. Y cada uno tenía su familia y bueno, estaban bien, teníamos un almacén inmenso, grande de los Weisburd, a donde conseguíamos de todo. Había una libreta y en la libreta se iba anotando. Sinceramente, una vida muy linda. Teníamos el cine, que se daba los sábados, domingos, películas que traía. Después teníamos ahí, en Weisburd, se filmó una película muy importante con Oscar Balicelli, bueno, y otros más, que se llamaba Malambo. ¿Y quiénes fueron los extras? La gente. Recuerdo a mi finada madre, mi adorada madre, que cuando pasan por ahí, pasaban hace mucho esa película, decía mi mamá, yo ando ahí, eran muchísimos. Pero los extras fueron los vecinos de Weisburd. La gente de Weisburd. Ada, ¿qué siente hoy? Seguramente usted vuelve a Weisburd seguido, usted vive en la capital. Ahora no, porque... ¿Hace cuánto tiempo que no y hará visita? unos años por la salud de mi esposo, que después falleció, ¿no? Pero sí, mi corazón está en Weisburd. ¿Y qué siente, Ada, de que hayan pasado tantos años, de ese esplendor que tuvo Weisburd a lo que es hoy, digamos, que prácticamente una fábrica cerrada y que prácticamente, bueno... La economía que se moviliza en Weisburd ha cambiado. Ha cambiado totalmente, por supuesto. Y yo viví en la época del esplendor, donde nada faltaba, donde teníamos todo, donde había cultivo, donde teníamos como el 17 para ir nosotros a pasear, a hacer los picnics. Teníamos la panadería de los Hoglar, era de un tío mío que vino de España. Teníamos, había los bailes, era una vida muy linda, una vida que yo recuerdo y creo que me marcó mucho. Cuando uno entra a su casa puede ver que ha recorrido países, sí, por los recuerdos que tiene. Usted ha viajado mucho, pero se nota que su corazón... No, está muy... Amo, mi querido, porque cuando vos sos feliz, cuando has tenido mucho amor de los padres, los abuelos, tanta inocencia, esa escuela de Weisburd, esa escuela donde mi padre ha sido maestro, director, que íbamos, yo a los 4 años iba de al lado de mi papá de la mano, y yo dice que le decía, cuando grande, yo maestra, como vos, y fui maestra. ¿Ha continuado con el legado de su padre? Con el legado de mi padre. Y con lo que él era, poeta, que escribía, teatro, todo heredé de él. ¿Qué es para usted Weisburd? Es algo muy importante en mi vida. Es algo que lo tengo muy adentro, porque como te dije, me he criado con una felicidad que muchos no tienen o no lo tuvieron, porque yo creo que la raíz es desde que vos naces, y todo, y vivir todo eso en un pueblo lindo, donde no era un monte, era un pueblo... ¿Era un oasis en medio de la nada? En medio de la nada, estaba en el corazón mismo del monte santiagueño. Bueno, Ada, queremos agradecerle mucho que nos haya cedido estos minutos de su tiempo para un poco recordar ese tiempo de bonanza que ha tenido Weisburd, ¿no? Y que ha quedado grabado en su retina y en su mente. Los felicito y a ustedes por esto que están haciendo, porque esto sirve también para cultivarse los alumnos y saber dónde están, qué pueblo existen, cómo es ahí. Así que, sinceramente, estoy muy feliz de haber nacido en Weisburd. Me emociono porque
la mayoría de mis afectos ya no están. Ya no están y que han hecho historia. Historia han hecho en Weisburg. Mis abuelos, los paraguayos, mi padre, toda mi familia. Y bueno, así que gracias, mil gracias. Y te agradezco en nombre de todos los que hemos nacido y nos hemos criado en Weisburg y los que somos de ahí, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Tierra de leyenda. Bueno, Félix, hablamos de lo que ha sido Weisburg, ¿no? Y no me voy a cansar de repetir porque me asombra. Sí, sí. Es llamativo de que este pueblo en medio de la nada haya tenido líneas telefónicas, haya tenido avión sanitario, haya tenido luz eléctrica. Y esto que tenemos a sus espaldas fue un hospital modelo. Sí, así es, Víctor. Un hospital para la época, pero de primera. Equipado tecnológicamente para la época, muy, muy de primera. Se hacía hasta, bueno, su director era el doctor Fagnani, es un enfermero que vive, está enfermito, pero está Tránsito Pereira, ese ha sido el primer enfermero. Y bueno, él hacía partos, todo lo que era curaciones, me cuentan que hasta se hacían operaciones quirúrgicas, así que te imaginas, para la época era un hospital de avanzada. De avanzada, exactamente. Bueno, hoy en día estaba abandonado, están viviendo algunas familias que ya les han hecho viviendas que próximamente pasarán para ahí porque corre el riesgo de que caigan, sus paredes están muy agrietadas. Claro, y llama la atención la estructura porque es muy similar a lo que fueron las casas de los administradores y empleados de la fábrica de tanino de Weisburg, ¿no? O sea, esto fue construido también en base al movimiento que tenía Weisburg. Sí, es típico de la zona de Europa, las casitas a dos aguas, ahí en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Que eran de tejas, y bueno, este hombre venía de Europa y venía con esa visión, por eso es que las tejas están en todos lados, en las viviendas, en el hospital, en algunas estructuras de la oficina de ahí de la fábrica, también en la administración central, así que las tejas eran muy llamativas para la época. Para la época. Le daba un aspecto pintoresco al pueblo. Bueno, vamos caminando, dale, Félix, porque estamos muy cerca. Bueno, es lo que es el tema del hospital. Y allá al frente vemos este tanque, por decirlo así, y ahí fue donde funcionaba lo que hablábamos recién de combustible. La estación de servicio. Claro, eso estaba enterrado, después se lo sacó y bueno, quedó ahí a la vista, ¿no? Pero eso estaban enterrados y bueno, ahí todavía se nota algunos vestigios de lo que era la vamos a pasar, la estación de servicio, ¿no? Esto llama la atención. Tenía hasta el de YPF tenía, pero ahora se perdió, lo llevaron. Bueno, todavía se siente el aroma, ¿ves? Al combustible. Sí, se siente el aroma a combustible. Bueno, esto prácticamente era parte de lo que era el surtidor. Exactamente. Seguramente, bueno, se ven todavía las cañerías. Sí, ahí está. Y aquí se expendía el combustible. Aquí tenemos otra. Ahí se notan todavía los pozos. Los pozos. Aquí hay otro tanque. Eran los depósitos, digamos, eran los depósitos de combustible. Sí. Así que ahí tienes otro, para allí hay otro tanque, ¿ves? Enterrado todavía. Bueno, esto es más llamativo, ¿no? Porque ya prácticamente es como que lo que uno suele ver hoy en día en una estación de servicio, digamos. Exactamente, ahí está. Y bueno, así fue abandonándose, quedando toda que el monte lo está cubriendo. Así que, como te digo, yo también me siento emocionado cada vez que recordamos este pasado tan rico, ¿no? Tan rico, ¿no? Y tan productivo que ha tenido Weisburg. Ha sido el esplendor y el apogeo, como te decía. Bueno, y lo único que nos queda ahora es conocer el interior. Vamos. Me imagino que para
uno que va a ingresar, que vamos a ingresar ahora, debe ser muy llamativo, ¿no? Sí. Entrar a este lugar que fue prácticamente el esplendor de este vergel, como le dice usted a Weisburg, ¿no? Porque era como un paraíso en medio de la nada. Exactamente, y me imagino yo gente entrando, saliendo constantemente. Así que bueno, ahora está, como te digo, todo paralizado, el monte nos está tapando. Esto pienso que no resurge más, esto ya pasó, como te decía, son épocas de uno, ¿no? De la vida, del momento. Bueno, vamos a entrar. Sigamos caminando. Bueno, Félix, esto es lo que hablábamos hace instantes, ¿no? Estamos hablando de estos pozos de agua inmensos que construyó don Weisburg, que para la época es de avanzada, y la calidad del agua que todavía se sigue consumiendo aquí en Weisburg. Exactamente. Esta es agua de pozo. Eso es lo que te decía, que venían hacia los peletones que están más adelante, pasando la calle. Desde allí se me bombaba para aquí, para estos peletones. ¿Por qué? Porque como te cuento que las calderas necesitaban muchísima agua, la fábrica de tanino. Por eso te decía que las fábricas de tanino estaban a la vera de los ríos, Pilcomayo, Bermejo, La Mimosa, las que estaban en el la Chaco, Forestal por ejemplo, del Chaco. Forestal del Chaco. Y sin embargo, esta fábrica de tanino, la de Weisburg, estaba en medio de la nada. Sí, y cosa de loco. Weisburg hizo construir todo esto para almacenar agua. Y que todavía tenemos. Todavía se surten. El aljibe todavía toma la gente, llevan para el mate, a algunos no les gusta el agua de la red. O sea que han pasado, pero tantos años y el agua que está almacenada aquí todavía sigue siendo consumida. Esa es agua de lluvia, ¿no? Agua de lluvia, claro. Esto no, esto ya está. Ah, está, mira. Este pozo en particular, entonces, era lo que proveía de agua para las turbinas. Para las turbinas. Vamos a caminar un poquito para acá porque allá hay algo muy particular. Bueno, esta placa que llama la atención, que esto prácticamente sería como la piedra basal de la fábrica de tanino. De inauguración, de creación, hay talladitos de fábrica de tanino, Weisburg y compañía limitada Sociedad Anónima, Israel Benjamín Weisburg, presidente, Isaac Weisburg y Gabriel Weisburg, directores. Bueno, la constructora fue Ninfius. Ajá, y Demetrio Miranda en técnico. Demetrio Baranda, el técnico que llevó a cabo la construcción. Sí. Y bueno, la empresa constructora fue J. Ninfius, que seguramente era una empresa inglesa. Seguramente, sí. O estadounidense. Exacto. Y bueno, y tenemos dentro de la fábrica esto, que son rieles, digamos. Sí, sí. Por acá entraban los carros para sacar los productos que se hacían ahí adentro, como el tanino, como te decía, ¿no? Y se los cargaban los vagones que seguramente estaban por aquí afuera. Claro. Y allá al final se ve uno de los carros. Sí, eso. Allá. Ahí están los carritos, ¿no? Que en eso se cargaba, digamos, más o menos como en las minas, ¿viste? Como en las minas, exactamente. Y bueno, todo esto habrá sido la parte de los motores, ¿no? Pero la verdad que no ha alcanzado eso. Claro, pero, a ver, es una mega estructura. Sí, totalmente de hierro. Y ahí tenemos lo que hacíamos referencia de lo que tenía que ver con la energía eléctrica para aquel momento, porque tenemos todavía el tendido de cables. Sí, sí, sí. Eso denota que dentro de la fábrica teníamos energía eléctrica. Totalmente, todo producido con vapor, como te decía. Vapor. Por eso las calderas, 2 calderas gigantes. Y bueno, la chimenea que la alimentaba, ¿no es cierto? Hacía de pulmón. Y ahí tenemos la escalera caracol, mira, todo de hierro. Todo lo hacían ellos. Lo hacían ellos. Félix, nuevamente, a ver, la pregunta. Ahora ya estamos aquí dentro de lo que fue la fábrica de tanino de Weisburg, ya prácticamente tapada con monte y todo lo demás. Sí, sí. ¿Qué se siente? Y yo siento una melancolía, siento el ulular, siento las voces, los gritos de los operarios. Porque esto era vida, trabajaban todo el día, toda la noche. Así que yo pienso que siento todo eso, esa algarabía de la gente, porque el trabajo es algarabía, es alegría. Un pueblo que tiene trabajo tiene ganas de vivir, ¿no es cierto? Porque es sinónimo el trabajo es sinónimo de progreso. Y hoy en día, bueno, el trabajo está escaseando, ¿no? Nos dedicamos aquí a la parte forestal, los muchachos de lo poco que quedó hacen carpintería en general, muebles, portones para las estancias, bretes para los animales. Y es un grupo de Las Mangas, un grupo de familias, más o menos 50, que han quedado con la cooperativa,
Porque cuando esto se da quiebra, se forma una cooperativa. Con los empleados, digamos. Claro, ¿por qué? Porque de herencia les deja el pueblo, no podía pagar los sueldos, dejó las deudas, pero para que se repartan esto o sigan trabajando con lo que quedó. Claro. Entonces se agrupa y se forma una cooperativa. Y bueno, la cooperativa Mariano Moreno, y ahora siguen luchando, son como 50 familias que trabajan. Aquí estamos con don Rodo Soria, que es uno de los integrantes, y le agradecemos por habernos cedido este tiempo y habernos facilitado el ingreso. Claro. Y se tiene que saber, se tiene que conocer la historia. Porque es muy rica la historia de Huejo. Ha sido en su apogeo, y bueno, ahora como te decía, estamos tratando de seguir adelante, como se puede. Bueno, vamos a conocer la parte de la administración. Vamos a la administración. De la fábrica Tanino, porque allí todavía se conservan reliquias que tienen que ver con la parte administrativa. Exacto. De la fábrica. Ajá. Bueno, este edificio prácticamente que está al ingreso de la fábrica de Tanino es donde funcionaba la administración. Esta era la administración. Aquí estaba el contador, estaban los administradores, los que hacían todo lo que es planilla. Bueno. Hay cosas que todavía se conservan prácticamente. Sí. Todavía se conservan. Bueno, a ver, Félix. Estos libracos. Esto era la parte de la contaduría, sin duda, ¿no? Vamos a ver. Ahí esto están. Esto es así. Mira cómo están ahí los nombres de los que trabajaban, los que producían, los saldos a favor de la Esto fábrica. es año mayo de 1964. Ajá. Pero si abrimos este libro, certifico que presente libro perteneciente a Weisburg, limitada sociedad anónima, con asiento en Weisburg, provincia de Santiago del Estero, consta de 500 hojas útiles. Bueno, esto prácticamente es lo que tiene que ver con el protocolo de este cuaderno, libro de... Y aquí tenemos septiembre de 1963. Y bueno, aquí tenemos todo lo que tiene que ver... Claro, herraje de leña, serraje de maderas, que seguramente lo que se asentaba de las cuadrillas de trabajo que trabajaban, valga la redundancia, aquí en la fábrica Tanino, ¿no? Exacto. Es parte de la historia. Parte de la historia. Venían los carros, ¿no? Con todo lo que es madera de quebracho, y sin duda iban anotando los kilos, las cosas que traían ahí. Claro. Porque estaba la parte del forestal y después estaba la parte aquí de la fábrica. Claro. Que trabajaban, como te digo, más de 100 operarios. Claro. Bueno, aquí dice, acreedores varios, contratistas, deudores varios. También figuraba, o sea que había gente que les debía. Leñas a cargar, leyes laborales locales, Villa Brana, porque de Villa Brana se traía... Claro, todos los productos se pasaban por acá, porque eran parte de Weisburg, todo. Mirá este libro, inmenso. Mirá esas letras caligráficas. Claro, se mantiene prácticamente intacto. Sí, esto lo tenemos como reliquia, algo de lo que quedó 1956. Cantidad, aquí maderas, tenemos leña, la cantidad carbón, y el importe. La cantidad de tanino, 79.340, que debe ser el kilo. En kilos. Y el importe, digamos, 254.490,98 pesos. Y para acá están deudores en varios. Los deudores. Así que te puedes imaginar lo que era esto, ¿no? El emporio. Sí, totalmente. El esplendor de Weisburg. Claro, esto era abril de 1956. Claro, estaba en el apogeo. En el pleno apogeo. Esto hay que tratarlo con sumo cuidado porque y es parte de la historia. Y aquí, bueno, es la tapa del libro. Que este sería como, ahí lo dice, subdiario de ventas. Weisburg y Compañía, Sociedad Anónima. Así es, parte de la historia que nos quedó y que valoramos mucho nosotros porque los pueblerinos siempre estamos añorando esas épocas buenas, ¿no? Pero como te digo, hay que saber llevar adelante todas las problemáticas. Claro. Esa es una parte cuando ya es más aquí, más nueva, ¿no? Claro. Están así. Bueno, que reconocimiento y repaso que hemos hecho de la historia de este pueblo que ha tenido tanto esplendor y que, bueno, lamentablemente hoy uno ve esto de que es prácticamente una estructura fantasma, una media estructura fantasma, pero que
está cargada de recuerdos, ¿no? Y lo que ha sido para este pueblo del interior, que mucha gente en la ciudad no conoce o pregunta. Recién nos decía, algunos vecinos dicen, cuando van a Santiago dicen, ¿de dónde es? De Weisburg. ¿Y eso dónde es? Sí, bueno, Weisburg se encuentra en el departamento Moreno, provincia de Santiago del Estero, distante de 40 kilómetros de Quimilí, distante de 40 de Tintina, que son las ciudades más próximas a nosotros y que tienen municipio de primera. Bueno, pero para que Santiago del Estero sepa, Weisburg existe, tuvo su esplendor. Sí, y como señor. para ir cerrando, eso quiere decir que Weisburg tuvo en los años 40... 40 al 60, ponele. Bueno, una red telefónica interna, 6 días de llegada de ferrocarril, entre carga y pasajeros, un hospital modelo, pista de aterrizaje y avión sanitario, luz eléctrica, y esto que es el emblema de Weisburg, que es la fábrica de Tanino. Y la canchita de básquet todavía también. Y la cancha de básquet que fue construida en 1968 para que el equipo campeón de Santiago del Estero venga y juegue aquí. Sí, para hacernos un espectáculo para nosotros. Cancha que se construyó en 1968. En 72 horas. Sí, claro. A pulmón. Muy rápido. Bueno, Félix, muchísimas gracias por haber sido nuestro guía en este recorrido histórico por Weisburg. Gracias a ustedes, a Canal 7, por haber venido y nosotros muy contentos, bienvenidos para que nos demos a conocer a nivel provincial y nacional, porque hoy con Internet también a nivel mundial. Claro. Exactamente, ¿no? Bueno, gracias a ustedes, bienvenidos. Este programa se emite el sábado a las 13 horas, lo dirige Víctor Gauna, se trata de 50 años compartiendo con nuestra gente. Exactamente. Así que a todos los pueblerinos, vecinos, los invito para el sábado a compartir el programa, ojalá que les guste y que sea de su agrado. Por favor. Así que bueno, vamos a seguir caminando, dale. Como nómades vamos a seguir viajando por el interior de Santiago. Nos quedan muchos kilómetros por recorrer, gente por conocer, lugares por descubrir e historias por contar. Esperamos sigan con nosotros en este viaje que comenzamos. Queremos que ustedes sean nuestros compañeros imaginarios en este camino que tiene muchos kilómetros más por transitar.